su existir, surgió como contraparte la inmortalidad. Tengo que volver a empezar. Martes 16 de julio del 2013. Asunto. Inédito 17:16. 4 horas 48 minutos. Ayer mencionaba los ídolos de Francis Bacon, así que me imagino que tú sabrás que hoy voy a describirlos. Lo primero, precisar que Francis Bacon alcanzó el título de fiscal del Estado durante el reinado de Jacobo I de Inglaterra, siendo luego acusado de aceptar sobornos e encarcelado, aunque solo durante unos días en la Torre de Londres, y liberado a condición de un apartamiento obligado de la vida política y pública. Y esos 5 años de oscuridad, hasta el final de sus días, es en los que vuelca su pensamiento filosófico, afirmando que el saber antiguo y medieval, el método deductivo de Aristóteles y los escolásticos, es meramente especulativo y estéril, y que debe ser sustituido por un nuevo saber que permita dominar y conocer la naturaleza. Aboga pues por una ciencia y una tecnología que mejore la vida de los seres humanos y su existencia en la Tierra, aunque, como afirma el Tratado Escolar del Materialismo Filosófico, curiosamente parece sugerir un tiempo originario en una remota edad de oro de la humanidad. Y yo aquí voy a aprovechar para hacer un inciso y dejar resbalar el siguiente dato. En el México prehispánico, el número de habitantes doblaba al de la península ibérica. 20 millones por 10 de habitantes, calculándose el lifespan, la expectativa de vida útil de Europa, en 29 años frente a los 37 del altiplano. Habitantes que creían que Oxomuco y Zipactonal inventaron la medicina, el arte de visualizar los cielos, el de la adivinación, estableciendo el cómputo de los tiempos, y cuando esta medición pasó a existir, surgió como contraparte la mortalidad, que Carlos no nos lo explica así, aunque dice que para ser perfecta la vida tuvo que inventar la muerte. Pero regresando a Bacon, Bacon piensa en una nueva inducción, y en su obra magna, La Gran Instauración, proyecto inacabado por causa de su mortalidad, en el Novum Organum, segunda parte de las 5 previstas, nos combina a un proceso de depuración que nos libere de cualquier interferencia que exista entre nosotros y la realidad, con el fin de poder establecer frente al método deductivo la nueva inducción. Y en su parte crítica o deconstructiva va a describirnos 4 hándicaps a los que todos nosotros, en cierta medida, cree que deberemos enfrentarnos. 4 hándicaps, obstáculos, a los que todos nosotros, en cierta medida, cree que deberemos enfrentarnos, y es a esto a lo que llama ídola. ¿Y qué piensas tú que es un ídolo? Porque él va a describirnos 4 obstáculos a los que todos nosotros, en cierta medida, cree que deberemos enfrentarnos. Y es a esto a lo que llama ídola. ¿Y qué piensas tú que es un ídolo? Porque él va a calificarlos así: ídola tribus, ídola specus, ídola fori, ídola theatri. Y ahora yo lo primero voy a descubrirte, entre comillas fenomenológicas, una cosa que a mí me parece curiosa, y que es el hecho de que en el siglo XIX se piensa que en realidad William Shakespeare de Stratford no es el genio de sus obras de teatro, sino que pudiera ser Francis Bacon su artífice, que es una versión de la realidad únicamente. Pero a lo que se refiere en teoría Bacon con ese último grupo de ídolos, los del teatro, es a los marcos racionales,
aunque en aquel momento él describía así a las ideologías y a las doctrinas filosóficas con sus dogmas y demostraciones. Que es fácil desplazarse de este último grupo de ídolos, los del teatro, al escenario platónico y comprender que cuando en el Fedro se nos habla de la auriga que sujeta las riendas de los 2 caballos que tiran de su carro, que son los instintos y el alma, Bacon nos sugiera que estas piezas construyen en nuestras cabezas mundos imaginarios pero irreales, reproduciendo así en nosotros representaciones falsas e ilusorias de la realidad, como lo define el autor de la editorial Eikasia. Pero es difícil sustraernos o abstraernos o independizarnos del marco racional al que nosotros estamos sujetos. Porque entonces es comprensible que la ciencia, desde Descartes, practique la máxima maquiavélica de que el fin justifique los medios, pero ¿es eso una verdad? Y en este punto, que me parece preciso, podríamos hacer por escuchar cómo razonaban los genes de Descartes. Y para comenzar, por cómo nos explica las diferencias existentes entre el hombre y los animales. La primera es que las máquinas no pueden usar palabras, ni otros signos componiéndolos entre sí, como nosotros hacemos para expresar a otros nuestros pensamientos. Y la segunda es que, aunque ellas hiciesen muchas cosas también, o quizá mejor que algunos de nosotros, fallarían inefablemente en algunas otras, por las que se descubriría que no actuarían por conocimiento, sino simplemente por disposición de sus órganos. Porque Descartes no era médico y había tropezado con el problema de explicar los actos de los motores corporales. Así que para pensar a los animales aseguran que se apropió de los conocimientos de los constructores de autómatas. Y esto es lo que se define como biología metafísica, los animales como máquinas. Que he querido empezar por el último marco para acordarnos al mismo tiempo de nuestros hermanos los náhuatl, a los que su naturaleza les exigía vivir en un estado de equilibrio con el cosmos. Así que, como nos explica el doctor José Sanfilippo, si había 13 cielos para ellos, el cuerpo humano también estaba dividido en esas mismas fracciones, situándose en el diafragma la tierra, con un sol del día por corazón y un sol de medianoche por hígado, y donde las piernas corresponden al inframundo, y siendo el tonal una de las entidades principales que constituyen a este individuo tripartito. Pero como nos asegura el doctor Carlos Viesca, a los náhuatl o a los mexicanos, que habían hecho un esfuerzo grandioso por sintetizar milenios de cultura ancestral que representaban la suma de todos los conocimientos de esos pueblos que les precedieron y que no crean que se apropian únicamente de ellos, de lo que otros habían pensado y desarrollado, como yo mismamente hago ahora. No les interesaba el detalle anatómico, les interesaba únicamente su sentido en relación con el cosmos, su correspondencia, en ese equilibrio en el que su naturaleza les exigía vivir. Y entonces nos podríamos preguntar si ellos serían los candidatos a sustentar el concepto de ídola tribus. Pero estos ídolos para el filósofo son comunes a todas las naturalezas humanas, aunque él jamás hubiera oído hablar de la dopamina. Y es por ello por lo que se tiende a suponer que en la naturaleza habría más regularidades de las que verdaderamente hay, y por eso tendemos a formular generalizaciones sin fundamento sólido, olvidando con frecuencia las limitaciones propias de nuestros sentidos. Que yo de lo que soy particularmente consciente es de cómo cada vez que consumía cannabis esta tendencia en mí crecía y todo acababa pareciéndome una señal de algo y todo suponía yo que tenía algún sentido.
Pero lo cierto es que al restaurarme y abandonar ese hábito y alejarme en años de él, algo he mejorado en este otro hábito, pero no tanto como a mí me gustaría. Y son todavía muchos los días en que después tengo que reprobarme haber caído en ese patrón de reconocimiento de patrones, sin dudar de mis percepciones. Pero también es muy cierto que cuando he dudado esencialmente de mí, la vida me ha asombrado como logos. Y por eso, muy posiblemente, Francis Bacon aconsejaba convertirse de nuevo en niño, para abrir mucho los ojos y observar los fenómenos, pero no en ausencia de la ingenuidad que nos descubre lo que realmente existe. Te deseo un buen día, querido profesor, y a tus alumnos también.